Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, conversaciones con gente de palabra. Me acompaña en el estudio nuestra panelista estrella, Ana Hidalgo. Buenas tardes. Y nuestra invitada especial de la tarde de hoy, Giselle Rataus. Buenas tardes. Vamos, saben decir buenas tardes las dos. Epa. ¡Qué maravilla! Se nota que son narradoras. Se nota, ¿no? Sí, se nota. Aparte tratamos de hacerlo con distinto tono, como para... Sí, para matizar un poco. Exacto. Bien. Como todos ustedes ya saben, por lo menos de la experiencia de la semana pasada, acá hablamos de diferentes temas. Y uno de los temas que a mí, por lo menos más, me hacen trabajar la cabeza en estos últimos tiempos, es lo que tiene que ver con las historias personales y qué es lo que hace que algunas personas de pronto en algún momento de nuestra vida, y sin importar la edad que tengamos, empecemos una actividad que nunca habíamos hecho. Y además de eso, dejar de lado algo que sí venimos haciendo y de pronto meterse con algo totalmente distinto. Por ejemplo, acá tengo a mi derecha a Ana Hidalgo, que maravillosamente la conocí como narradora. La primera vez que me encontré con Ana, ella narraba cuentos, yo estaba también narrando cuentos, y después la vida la fue llevando y se metió en otras cuestiones, y ahora nos trae algo totalmente nuevo, por lo menos para mí, y es esto de los datos con alma. Así es. Así ver. es. Igual mis caminos fueron en paralelo, porque entonces yo empecé en la universidad, yo estudié sistemas, ingeniería informática, y mientras estudiaba sistemas, empecé a ser narradora en la universidad. ¿Sí? Antes había estudiado teatro, a mi papá le pareció muy importante empezar a desenvolverme en público, hablar en público, le pareció que era una habilidad que tenía que desarrollar, y el asunto me gustó tanto que formé parte del grupo de teatro en la facultad. Entonces siempre estuvieron en paralelo. Y siempre fueron como eso, dos líneas paralelas. Esto que decías, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que hace una cosa y hace otra cosa totalmente distinta? Y esta cosa de que no convergían, para mí siempre fue como un conflicto, como una especie de dualidad dentro de mí. Ahora, es una cosa como nueva esta división entre ciencias y humanidades. Si uno piensa en un Da Vinci, era tan ingeniero como artista, ¿no? Entonces me encanta este espacio de datos con alma porque es mi lugar en el que puedo converger y ser una sola cosa con mi lado científico y como lado artístico, ¿no? Acá tengo una química narradora que entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Es terrible como tener dos cerebros en uno solo, y uno dice, no, pero soy una sola persona. Entonces, bueno, me gusta este espacio justamente porque puedo combinar las dos cosas que me apasionan. A mí me apasionan los datos, me apasiona lo que dicen los datos sobre el mundo y me apasiona contar historias. Y hoy quiero hablar un poquito sobre, decía, estos son datos que se me quedan en el alma, se me quedan a vivir. Cuando yo estaba comenzando en la facultad tenía una materia que se llamaba Problemática del Desarrollo. Miren qué nombre que tenía la materia. Y era como una época en la cual se hablaba mucho de la sobrepoblación mundial y el país desarrollado y el país no desarrollado, y entonces que en los países no desarrollados se tienen muchos hijos y poco ingreso, y en cambio en los países desarrollados se tienen muy pocos hijos y más ingreso y qué sé yo. Y bueno, es la cosa que se me quedó como muy grabada, hay un doctor, ya pasó lamentablemente falleció hace muy poquito, Hans Rosling, un doctor sueco, que trabajaba enseñando salud global, ¿no? Y mostraba con datos, una cosa totalmente irrefutable, que esa es una verdad que pasó de moda. La realidad es que la tasa de fertilidad a nivel global fue bajando dramáticamente en los últimos años, ¿sí? En 1960 la tasa de fertilidad era 5. La tasa de fertilidad, pues buscan la definición, es medio compleja, pero en realidad son 5 nacimientos de bebés vivos por mujer, ¿sí? Y entonces en los 70 era 4,8, en los 80 3,7, en los 90 3,2 y hoy en día estamos en 2,5. Wow. O sea, bajó a la mitad. ¿Sí? Esto es global, pasó en todos los países, ¿sí? En el África subsahariana, donde todavía tenemos niveles de pobreza más grandes, las tasas están alrededor de 4, ¿sí? Que son las más grandes. Pero en todo el planeta, las tasas de fertilidad bajaron tremendamente, ¿sí?
Otra cosa que quiero traer en relación con esto, yo tengo una amiga que es socióloga y sostiene que debería haber una tasa de fertilidad por hombres, ¿sí? Esto es, de vuelta, niños nacidos de mujeres. Y dice, hay que calcular también niños nacidos por hombre, porque es otro número. Doy un ejemplo. Obvio. Mi abuela paterna, la mamá de mi papá, tuvo 5 hijos. Ahora, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, tuvo 17. Wow. ¿Está bien? Tuvo antes con mi abuela, durante con otra persona y después. Ah, bien. Claro, sí. De hecho, mi abuela se asomaba a la cocina y veía el camión de mi abuela estacionado en la otra, ¿no? Y podía ver, claro, tremendo. Mi papá tiene hermanos, más o menos de su edad, de otra señora. Mi abuela, que era aficionada a las telenovelas, son famosas las telenovelas venezolanas, una de las grandes preocupaciones que tenía es que los hermanos se enamoraran entre sí. Entonces mi abuela se ocupó de que todos sus hijos conocieran a todos sus hermanos, ¿no? Entonces los 5 hijos conocieron a los otros, digo, no vaya a ser que se enamoren, ¿no? Los problemas, las preocupaciones que tenía mi abuela, fantástico. Pero bueno, esto como para sostener y defender la postura de mi amiga Soledad, le mando un beso, que efectivamente deberíamos tener calculadas las 2 tasas de fertilidad. Y la otra cosa que para mí es un mito que quiero derribar es, bueno, la comida no alcanza, ¿no? En Venezuela cuando uno pregunta, ¿para qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿No? ¿Cómo estás? Que es un ¿cómo está la vaina? Muchas veces se responde buena, pero mal repartida. Que es una respuesta que me encanta y que traigo a colación porque es efectivamente así, ¿no? Con el tema de la comida, en el mundo se producen muchísimas más toneladas de comida que las que efectivamente consumimos. Entonces, nada, lo que traigo hoy es, no hay sobrepoblación, la comida alcanza para todos y la vaina está buena pero mal repartida. Digo, es responsabilidad de todos que esto se distribuya de una forma tal que no haya personas pasando hambre. Piensen que la mayoría de las personas que están en extrema pobreza son niños, ¿sí? 2/3 son niños y jóvenes y también hay una mayoría de mujeres. Entonces, bueno, como traer esto a la mesa y que todos nosotros hagamos la mínima cosa que podamos para que la cosa se distribuya mejor. Muy bien. Wow. De alguna forma yo creo que lo que estamos haciendo nosotras y en el área cultural, en el ámbito cultural, tiene mucho que ver. No solo con repartir un poco mejor, sino con justamente lo que acabas de hacer vos, Ana, y que es comunicar, contar y hacernos escuchar cosas que a lo mejor las pensamos o a lo mejor ni siquiera las pensamos. Entonces es fantástico, está buenísimo, me encantó. Bueno, así nomás me te lo alegra, digo, me mira, alegra, fascinante, me encanta. Menos mal, realmente sigo teniendo otro trabajo en este programa, gente. Una Sí, suerte. Siguen participando, siguen participando. Pero ahora no me echan. Y acá también a nuestra derecha la tenemos a Giselle Rataus, a quien también conocí cuando empezábamos prácticamente las dos a contar historias. Creo que Yo un vos poco empezaste antes. un poco antes, sí. Y nos conocemos de nuestras épocas de narradoras. Yo, como les contaba en algún momento, en mi vida anterior fabricaba ropa de bebé. Y más o menos a la edad temprana de 50 y pico de años, decidí que quería hacer otra cosa de mi vida. Y dije, ¿y qué hago? Soy grande, tengo más de 50, siempre hice esto, 40 y pico años de textil, ya estoy harta, pero ¿cómo cambio? ¿Qué hago? Y aparecieron los cuentos. Y los cuentos te meten en un mundo absolutamente diferente porque te sacan de esta cuestión, no sé si decir materialista, porque el trabajo que yo hacía también me gustaba. Me gustaba coser, me gustaba cortar las prendas, usar la máquina esa grandota de cortar tela. Me encantaba después cuando salía con la cajita a vender. Y nunca me voy a olvidar cuando empecé a salir a la calle a vender ropa, me moría de vergüenza. Y tanta vergüenza tenía que me quedaba parada en una vidriera mirando adentro a ver quién estaba. Y entonces cuando veía una cara que me parecía más o menos agradable, me animaba y entraba. Pero durante casi mes y medio no entré a ningún lado. Andaba con mi cajita y llegaba a mi casa y prácticamente me flagelaba. ¿Cómo podés ser tan tonta? Me decía yo, pero no me animaba. La primera vez que entré a un negocio y el hombre me compró,
juro que tuve una emoción tan grande que se me empezaron casi a caer las lágrimas y por poco lo abrazo. No sé. Porque lo había logrado. Pero para mí se había transformado en una especie de competencia. A ver quién gana. Si yo logro que el otro me compre o me gana el otro que no quiere saber nada de lo que yo traigo. Entonces, repitiendo un poco lo del principio, me gusta mucho todo este tipo de historias porque nos traen a lo que podemos hacer las personas y a esto de el poder cambiar y el poder seguir aprendiendo y el saber que a pesar de la edad que tengamos, 50, 60, 70, 80, 20, no sé, la que sea, tenemos posibilidades de cambiar. Solamente hay que animarse, lo cual no es poca cosa. Así que vos, ¿a qué te animaste, Giselle? Bueno, en realidad yo trabajaba en un laboratorio y obviamente digo que el shock más grande de mi cambio lo tuvo mi marido. Claro. Claro, porque ustedes imagínense que yo primero fui una rata de biblioteca, porque bueno, todo el estudio, que ciencias exactas, no es una carrera casualmente de Sencillita. leo leo y salgo. Y luego trabajé en un laboratorio donde el 90% de las veces estaba con un delantal, un guardapolvo y seguramente algún agujero, que es porque se había caído alguna de las sustancias en las cuales yo trabajaba. O manchada, ¿no? Así que mucha preocupación sí, yo tenía alguien atrás, o que no había. Hasta que empecé a narrar, que fue de casualidad. Fue precisamente por mi trabajo en el laboratorio que empecé a narrar. Esa es otra historia. Y empecé a vestirme. Y empecé a tratar de seducir. Sí. Porque lo que uno hace con el público es seducirlo. Así que creo que el gran problema es eso. Por un tiempo estaban las dos cosas. Estaba la narración, el laboratorio, que empecé a hacer los talleres, porque yo narré antes de empezar a hacer talleres. Empecé a hacer los talleres para despejarme, porque uno trabajaba, por lo menos en lo que hacía yo, con la enfermedad. Y uno tenía que salir de esa. Y dije, ¡ay, existen los talleres de narración! ¡Qué bueno! ¡Yupi! Y yo estaba narrando sin saber que era una narradora, porque fue en el colegio de mis hijos, y me dijeron, había contado un cuento porque los padres no querían actuar. Yo no tenía tiempo para perder, porque a la mañana iba al laboratorio, volvía, 3 chicos. Era imposible. Y dije, bueno, no se preocupen, yo cuento un cuento. Y ustedes lo actúan atrás. Y eso hice. Conté un cuento. Los papás de los compañeritos de mis hijos actuaron atrás. Y en la función que hicimos eso, es decir, en realidad en el acto escolar que hicimos eso, había una coordinadora de adultos mayores que se me acercó. Esto fue en el año 92, se me acercó y me dijo, ¿no le venís a contar los cuentos a los abuelos? Y dije, sí, claro. Y les gustaba tanto que me empezaron a invitar cada 2, 3 meses. Entonces yo preparaba un cuento para discutir con los abuelos y, bueno, intercambiar. Me fascinó. Y yo empecé a hacer un taller de narración en el año 97. Es decir, 5 años iba a narrar al club de los abuelos y yo no sabía que era narradora. Hasta que la llevo a la feria del libro infantil a mi hija, veo a una narradora, Ana Padovani, en el rincón de los chicos, Sí. contando, y me acerco y le digo, perdón, pero qué bien, qué sé yo, y me da su tarjeta, y en el año 97 empiezo el taller de narración. Y a darse Giselle, cuenta. Ay, perdón. ¿Y cuándo descubriste que podías cobrar por eso que ya sabías hacer? Yo iba a ir a eso. Es muy también, importante, claro. Sí, sí. En realidad, los primeros años, obviamente que no. Creo que la primera vez que cobré fue en el año
98 o 99. En el 98, 99. Primero porque yo, la verdad que iba al Club de los Abuelos, que les iba a cobrar, porque era Sí, claro, yo vivo en Quilmes. Además, contar cuentos es un era un trabajo. ¿Cómo vas a cobrar por ¿Cómo voy a contar cobrar cuentos? algo que me gusta? No, que algo que te gusta. Sí, No solo que disfrutás. ¿Cómo? A ver, era sudor y lágrimas, querida. Y acá no, para mí, bueno, he llorado alguna vez preparando un cuento, me quería clavar un cuchillo, pero es nada más que eso. Y creo, ¿sabes qué? No estoy segura cuál fue la primera vez que... me lo hicieron acordar. Ahora me acordé. Sí, fue en el año 98 que me recomendó. Yo hacía un curso con Jorge Bucay, pero un curso que hacía con varias amigas, y él me recomienda para que lo habían llamado a él no podía, porque me dice, y aparte yo no voy a los cumpleaños a contar cuentos, no es mi trabajo. Y dice, dale, anda. Y dije, pero vos sos loco, yo voy a andar. Anda. Y dice, y ahí, Vaya. anda. Y bueno, y ahí fue cuando cobré la primera vez. Claro, ahí se Sí. descubre la narración como profesión. Como ¿no? profesión. Que es cierto lo que tú dices, Claro. es un proceso distinto, ¿no? Si uno estudia química o sistemas, informática, ingeniería, cualquiera de ellas, mecánica, es como que uno no se cuestiona que eso se cobra, Claro. ¿no? Total. Cuando uno llega desde el arte y convierte el arte en un oficio, se encuentra con un problema que no tienen los demás, ¿no? Como, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y cómo hago para ponerle Eso- un precio a esto? Y es como muy interesante este proceso. Sí, Muy. sí. Y aparte creerte que lo que estás haciendo Es un trabajo. un trabajo. ¿Por qué? Precisamente por esa cuestión de que nos han criado para hacer esta cuestión del sacrificio y el qué sé yo. Sudor de tu frente. Que Claro. igual sudamos bastante cuando Yo te estamos voy a- contando cuentos. Sí, pero más allá de eso, me acuerdo una vez en el año 2001, 2002, yo estaba en ese momento en un grupo que hacía una investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, con Laura, casualmente, y yo le decía a mi hijo, me llevó hasta poder tomar el colectivo que me iba a llevar a La Plata, y le digo, lo que pasa es que ustedes no toman en cuenta, ¿no? Es decir, como que no les parece importante lo que hago. Y mi hijo me mira, me había llevado él con el auto hasta la parada, me dice, el día que lo respetes vos, vas a ver que todos lo vamos a respetar. Me la puso acá. Sí. Y ahora le vamos a pedir a Jenny un pequeño intermedio musical y luego nos vamos a encontrar con otra narradora devenida, pero es una sorpresa el segmento que viene.
Lo que abunda no daña. Así se llama mi espacio dentro de Conversaciones con Gentes de Palabra, el programa a cargo de Inés Grimland. Mi nombre es Laura Di Hipólito y voy a compartirles libros y series. Les recomiendo que tengan a mano algo para anotar, porque corren serio peligro de no poder retener toda la información que les dé, y sería una pena, porque las recomendaciones no se van a repetir. Como les dije, mi nombre es Laura Di Hipólito y estoy aquí en Conversaciones con Gentes de Palabra, porque lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. Laura Di Hipólito. Acá te saludamos desde el estudio Giselle Rataus, Ana Hidalgo e Inés Grimland. Creo que nos conocemos de algún lado. Creo que sí, un poquito, seguro, alguna vez nos hemos visto, alguna madrugada sobre todo. Sí. Hay cosas que no es necesario revelar, Laura Di Hipólito. Tené No, cuidado. y que nos encontramos las 4. Hace rato Esto- que no nos... es cierto. Fantástico. Es verdad. Bueno, Laura, volvamos a tu segmento. Así que, por favor, queremos las recomendaciones de libros, de series o de lo que hayas preparado para hoy. Bien, para hoy preparé una novela. Una de estas novelas que pasan desapercibidas y se van perdiendo en la producción de las grandes editoriales. La novela es de Sandra Lorenzano y se llama La estirpe del silencio. Es la historia de una muchachita que se llamaba Margarita Carmen Cancino, que fue prostituida por su padre a los 13 años y que terminó siendo Rita Hayworth. Wow. ¿Sí? Es la historia de Rita Hayworth, atravesada por la historia sórdida de la migración en la frontera mexicana, por la soledad de una adolescente en la peor de las situaciones, que como respuesta encontraba la sentencia de su padre. Querida Maggie, todos los padres hacen lo que deben por sus hijas. Y él soñaba con que su hija llegara a Hollywood. Si lo cumplió, claro que se lo cumplió. Si leemos la novela vamos a descubrir a costa de qué. Y para serie voy a recomendar un clásico. Es una serie que se filmó en 4 capitales: Berlín, Londres, París y Madrid. Transcurre en una sala de interrogatorios y se llama Criminal. Lo que nosotros vamos a ver es justamente un interrogatorio por un presunto culpable, un sospechoso, una persona de interés. En cada capital, la sala de interrogatorios es idéntica, pero los casos que se presentan están tan finamente ligados a la idiosincrasia de cada sitio y tan tortuosamente entramados que puedo asegurarles 50 minutos en los que todo lo que suceda a vuestro alrededor, se lo van a enterar cuando termine el capítulo. Además, tiene una ventaja enorme, que se pueden ver aislados, no hay que verlos en temporada completa. Se puede elegir un país una vez, otro país otra vez. No les voy a decir cuál es mi preferido, pero véanlos, por favor. Y me encantaría que después envíen al programa los comentarios respecto de los capítulos que vieron. A mí particularmente, que lo descubrí en pandemia,
me salvó más de una desgraciada madrugada de insomnio. Bueno, me salvó es una manera de decir, porque me desvelé y me quedé viendo los capítulos que seguían. ¿En qué plataforma está, Laura? Está en Netflix, Bien. En Muchísimas Netflix gracias. está completa, por nada. Muchas gracias. Y te esperamos la semana próxima con más recomendaciones. Gracias, Porque lo que Lau. abunda no daña. Besitos a las 3, pórtense mal. Vamos a hacerte caso, corazón. Les voy a pedir ahora a Giselle que nos cuente una historia. Ya que dice que es narradora, que lo pruebe. La verdad que yo no me acuerdo desde cuándo recuerdo. Pero sí me acuerdo que cuando tenía unos 4 o 5 años, me encantaba que mi papá todas las noches se sentara en el borde de mi cama y me contara un cuento. Y empezara con Había una vez. El que más me gustaba era el de la Bella Durmiente, que en el preciso instante en que la princesa Aurora se pinchaba el dedo, yo me hacía la dormida. Entonces papá se acercaba, me daba un beso y me decía, dulces sueños, bella princesa. Por la mañana él venía y con un susurro en el oído me decía, levantarse, bella durmiente, que ha llegado su príncipe. Me daba un beso y mientras yo me decía, y vivieron felices para siempre. Mi vida estuvo llena de cuentos. Tal vez por eso soy narradora. Cuentos de ogros, de princesas atrapadas en castillos rodeadas de dragones, de caballeros que iban a salvarlas, de gnomos, bosques encantados. Mi vida estaba llena de cuentos. Por eso mi abuela decía más, ay, estos chicos van a vivir siempre en una nube. Tal vez sea mejor, suegrita, le decía a mi papá con una sonrisa. También me acuerdo que cuando yo tenía unos 6, 7 años, estaban de moda los Montgomery, ¿te acordás? Sí, claro. Esos sacos 7 octavos con capucha y tenían unos botones de madera que con un lacito se cerraban. Mi abuela cuando los vio y vio que era rojo, dijo, desde tan chiquita metiéndole ideas políticas en la cabeza. Porque yo no les conté, mi papá era periodista y socialista, para mi abuela comunista. No, suegrita, es por Caperucita Roja. Y mientras me abotonaba el Montgomery, empezaba, había una vez una niña que vivía en el borde del bosque. Mi vida estuvo llena de cuentos. Hasta que llegaron los tiempos en que tuvimos que mudarnos. Nos mudamos de una casa a un departamento, de la ciudad al campo, del campo a otra ciudad. Y cuando le preguntábamos a mi papá por qué teníamos que hacer eso, él nos decía, ¿se acuerdan del cuento de los 3 chanchitos y el lobo? Que los chanchitos tenían que mudarse de casa en casa para que no los agarre el lobo. Pero en mi casa entró el lobo. Una tarde de septiembre. Y entre los gritos de mi mamá y el llanto nuestro, mi papá logró darse vuelta y decirnos, y acuérdense del final, vivieron felices para siempre. Y ahí estábamos, con mi hermano Sergio, como Hansel y Gretel, tirando miguitas de una
caja de galletitas que le llevábamos a papá a la cárcel. Y sembrábamos miguitas por el largo pasillo que nos comunicaba hasta el lugar que lo íbamos a ver. Y ahí estaba papá, que nos ponía a uno en cada rodilla y nos empezaba a contar un cuento para que se nos fuera el miedo que nos daba el lugar, porque pensábamos que en cualquier momento venía una bruja y nos iba a meter en el horno. Y a medida que contaba el cuento, nos íbamos olvidando dónde estábamos. Un día, papá nos recibió más ansioso que nunca. Nos sentó a uno en cada rodilla y empezó a contarnos el cuento de Pulgarcito. Y en el preciso instante en que Pulgarcito había tirado las miguitas y los pajaritos se comieron las miguitas, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y en ese instante sonó el altavoz que decía: se acaban las visitas. Y papá me miró y me dijo: no llores. Pulgarcito era muy inteligente. Y la siguiente vez que lo llevaron al bosque, se comió el pan y tiró piedritas para encontrar el regreso a casa. De esas piedritas, dijo mi papá, quedaron 3. 2 están en el Museo Perrot de París. ¿Y la otra? Le pregunté yo, ansiosa. ¿Y la otra? Y la otra la tengo yo. Y me mostró una piedrita que tenía en su mano. Tomá, guardala. Y yo tomé la piedrita en mi mano, la cerré fuerte en mi puño y fui hasta casa y la coloqué debajo de mi almohada. Así mi papá podía encontrar el camino de regreso a casa.
que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane, y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que le ladea hasta el copo. ¡Asquerosa!, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio, que a de menos se desatenrosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue maribolearle un suño a la tota que se desporrona en diagonía. Y por un momento oradra el raire con sus abrocojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo a flamencarle las mecochas. Pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y la señora Fifa contrae una plica de miércolanas y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en eso están, arremulgándose de arriba y de abajo, cuando se ve prevenir al doctor Feta, que se inmoluye incólume entre las gladiofantas. ¡Payajás, payajás!, crona el elegantorium, sujetirándose las desmecrechas empebufantes. Pero no ha terminado de jalar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las alcunias, y suño que por arriba y mofo que por el medio, y un par de miércolanas, ¿qué para qué? ¿Te das cuenta?, vociflama la señora Fifa. El muy cornaputo, se interruge la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como no se hubieran estado polichantando 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las totifas y las fitotas. Mejor es no interruptarlas, porque te desmunen el persigloto. ¿Y qué? ¿Y se quedan? ¡Ja! ¡Tan plopas! Discusión interrupta de Julio Cortázar. Cuando me encontré con este cuento, en el primer momento dije, imposible, ¿cómo hago para aprenderme todo esto de memoria? Porque una de las premisas que tenemos en narración oral es que jamás aprendemos un cuento de memoria. Siempre lo adaptamos a el vocabulario cotidiano, pero hay algunos que no se pueden adaptar, que hay que contarlos así como están. Y esto, el idioma, entre comillas, en el que está contado es gitanjáfora. Y la gitanjáfora es una forma de hablar en la cual las palabras en sí mismas no tienen ningún significado. Adquieren el significado en el contexto de lo que se va contando y uno va de alguna forma infiriendo cuál es la historia, qué es lo que está sucediendo por las inflexiones, por los cambios de voces y por todo lo que no tiene que ver con la palabra exacta que no significa nada. Me encantó, de verdad me encantó. Cuando estábamos hablando antes con Giselle acerca del tema de que para ella el primer choque fue el del esposo, cuando de pronto la señora se le cambió totalmente. En mi caso, por ejemplo, las primeras que se espantaron fueron mis hijas. Porque me decían que contar cuentos, sí, me voy a dedicar a contar cuentos. ¿Y te van a pagar? Esa es la pregunta clásica que me siguen haciendo hoy en día. A mí también, me siguen haciendo esa pregunta. Claro. Pero me imagino que ¿Y te van a pagar? Y bueno, Esperemos. Claro, una trata. Pero a la que más le costó entender que esto era un trabajo fue a mí misma.
Y esto tiene que ver con lo que venimos Tal hablando, porque ¿cómo hacemos para mensurar un trabajo que no tiene una bolsita, un botón, una aplicación, una hora de trabajo? Nosotros trabajamos full time. Sí. Y cuando se supone que estamos durmiendo, nuestra cabeza sigue dando vuelta, aunque no querramos. ¿Y cómo haces para calcular cuánto vale un trabajo de estos? Pero cuando yo decidí dejar de fabricar ropa y dedicarme a contar cuentos únicamente, ahí me di cuenta que si yo no cobraba por ese trabajo que era el mío a partir de aquel momento, de que iba a vivir, o sea, era un trabajo y uno empieza ese camino muy de a poquitito, hasta que logramos la profesionalización y entendemos que de verdad es un trabajo que lleva tiempo, que no para nunca, que no es un horario de 8 a 14 o de 10 a 18, y es full time de verdad. Entonces, creo que somos nosotras las principales que tenemos que concientizarnos y hacernos respetar como trabajadoras. Sí, coincido plenamente y ocurre en muchos otros ámbitos. La semana pasada hablaba sobre esto de el liderazgo de las mujeres, Sí. y también allí es un espacio donde uno dice, bueno, tengo que levantar la mano y decir yo puedo. Y creerse que uno puede ser líder. Y esto es lo mismo, creerse que esto también es un trabajo y que presenta para todos una serie de desafíos que no tienen los demás, ¿no? Estos cuestionamientos de, pero por esto te van a pagar, ¿no? Y también esto de, yo recuerdo una vez escuché a Elizabeth Gilbert, una escritora, la de Comer, Rezar, Amar, que después de que escribió este libro, que fue todo un éxito, le decían, ¿y no te da miedo nunca más en la vida escribir un libro que tenga tanto éxito como ese? Y ella decía, a mi papá que es ingeniero jamás nadie le hizo esa pregunta. ¿Por qué me la hacen a mí? ¿No? Como que en el arte se te plantean una serie de cuestiones que no se plantean el resto de las profesiones, ¿no? Y que también es... te pone como a pensar, bueno, sí, pero ¿y qué otra cosa voy a hacer? Me siento y trabajo, ¿no? Y otra cosa que ella contaba en esta charla que me maravilló es esta cosa que muchas veces se pone como afuera, esto que tú dices, ¿no? De la inspiración, de que estás durmiendo y te aparece, ¿no? Esto que algunos lo llaman el genio, otros lo llaman la musa, y en realidad es sentarse a trabajar, ¿no? Entonces ella dice que ella en estas ocasiones se sentaba a escribir y miraba así para una esquina donde se supone que estaba el genio y le decía, tú irás a aparecer o no, yo estoy haciendo lo que me corresponde, yo me senté a laburar, así que tú verás qué haces, si vienes o no vienes, ¿no? Pero también como esta cosa de no torturarse si la cosa no sale bien, la cuestión es nada, 99% transpiración, 1% inspiración, porque es así. Totalmente. Es tal cual, ¿no? Pero, mira, me acuerdo cuando fueron mis inicios, que por supuesto me costaba esto de cobrar y qué sé yo, y entonces, bueno, aceptaba muchísimos trabajos gratuitos. Yo empecé a trabajar y mi suegra decía, no te preocupes, te va a venir el doble. Y entonces yo le decía a mi marido, claro que me viene el doble, pero el doble gratis, sin cobrar. Porque la gente se sorprendía, que, viste, había un caché, y cómo le colocas y cómo le das a cuenta de que detrás de esos minutos que contamos hay horas de adaptación. Sí, horas de trabajo de escritorio, que es el trabajo Exacto. que hacemos previo. Tal cual. Y cuando adaptamos las historias que vamos a contar. Exacto, ¿no? Y el enlace y cómo lo empezás y si el final lo vas a poner. Pero... y nosotros lo que pasa es que estamos atrasados en esto. Y digo por qué. Los escritores que también tuvieron esto, se empezaron, pónganse a pensar los años que escribían, pero se empezaron a profesionalizar, es decir, que trabajaban de esto, hablando del año de los fines del 1700, 1800. Lo cual, imagínense nosotros estar usurpando un trabajo de las abuelitas que le contaban cuentos a los nietos. Sin desmerecer a esas abuelas, Sin ¿no? desmerecer. Absolutamente. No, para Totalmente nada. importante. Pero todavía no concientizamos nuestro trabajo, no nosotros solos, sino el resto.
anécdota que me ocurrió ahora. El viernes yo voy a ir a contar cuentos al colegio que van mis nietos, 2 de mis nietos, ¿no? Uno va a una salita y el otro va a la otra. Entonces, hacen la semana de la lectura y mi hijo me dijo, mi mamá es narradora, puede venir a contar cuentos. Imaginación de la directora, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de la directora, imaginación, dice, "Ay, es una abuela que le gusta contar cuentos". Cosa que no tendría nada de malo. No, pero, no, claro, que no tiene nada de malo, pero la directora pensó, es una abuela que le gusta contarles cuentos. Me llama, entonces me dice, venía a contarle a las salitas. Bien. Y le digo, pero me da cosa ir a contar y que las otras 2 salitas se queden. Me daba como, viste, que iban alguien a contar. Y entonces se me queda, me dice, bueno, si querés juntamos 2 y 3 y juntamos 4 y 5. Perfecto, le digo, van bien para la elección de cuentos. Y entonces le empiezo, me dice, bueno, ¿dónde querés? Y yo le empiezo a dar como directivas de lo que voy a hacer y qué sé yo, y ella se empieza a ver cómo yo digo lo mismo, me dice, porque le había dicho de la atención de los chicos que cambió con la cuarentena, que y yo digo lo mismo. Al día siguiente mi hijo me viene a ver a casa, me vino a saludar y me dijo, che, ma, ¿qué le dijiste? ¿Qué dije qué? Me dice, no, porque llevé a Emi a la escuela y me dice, pero me sorprende, yo pensé que era una abuela que venía, que le gustaba contar cuentos. Se sorprendió que lo mío era una cuestión profesional. Ujú. Y estoy hablando en un ámbito donde se cuentan cuentos. ¿Entendés? Es decir, y entonces dijimos, bueno, ¿qué trabajo no estamos haciendo? Yo me empecé a plantear como narradores. Y yo creo que viene mucho de lo que charlamos muchas veces, de que cualquiera hace un cursito de 2 meses y se cree que es narrador. Y entonces no profesionaliza realmente al narrador. Es decir, hay muchos que están haciendo esto de como me gusta, voy y cuento. Sin todo lo que conlleva el trabajo de una puesta en escena, para decirlo de alguna Sí, manera. y además la preparación que requiere, Exacto. porque con esto no terminamos de aprender nunca. Siempre tenemos que seguir investigando, siempre buscamos, siempre Total. buscando otras posibilidades, otras opciones, otros recursos. Exacto, sobre todo recursos, Sí. que no te quedas solo con la lectura, la adaptación, sino, bueno, vamos adquiriendo, aprender un paso, no sé, de baile para cerrar el cuento que quede terminado, o un instrumento, o lo que Canto, sea. títeres, Total. objetos, hay un montón ¿Y de vos, recursos. Anita, cómo ves todo esto? Estaba pensando que quizás es lo que decía antes Giselle, ¿no? Toma siglos, hay procesos que toman siglos y quizás no es nada que estemos haciendo mal. Hoy en día se reconoce un buen escritor de un mal escritor, tomando en cuenta todas las subjetividades del caso, ¿no? Absolutamente, sí. O un buen actor o un actor profesional de una actor amateur. Bueno, esto va a ser lo mismo. Creo que con los siglos va a empezar a haber esta diferencia y va a ser común dentro de la sociedad. Bueno, es cuestión de esperar, quizás no lo veamos No, nosotros, más vale que no. pero alguno de nuestros tataranietos será narrador profesional y será ampliamente reconocido y bueno, estará muy bien. Claro, y en las artes, pónganse a pensar que no hay reconocimiento en los premios. Claro. Que no es que uno necesite el premio, pero ¿por qué no hay de gente que realmente hace funciones en el teatro y que no les pertenezca tener, no sé, un ítem que sea para espectáculos de narración? Ya llegará. Llegará. Sí, señora, que ¿Quién les eso dice? ¿Viste? es No, ya vamos, una estrella de mar o una, ¿no? Estrella una de mar, no, María Guerrero. Inventemos otra cosa. inventemos no, Estrella otra. de mar ya existe. No, Así digo que- que nos metan como No, una... ya sé, pero que armen algo como... para solo la narración. Ay, para solo la narración está el pregonero y qué sé yo, pero yo digo dentro de
de las artes de en las general. artes, exacto. O hay subvenciones para, es decir, subvenciones en las casas de cultura para el teatro, para la música, no hay para narración. Está empezando a aparecer de a De a poco. poquitito. Eso sí tiene razón Anita, pero no dentro de varios siglos. Está Está empezando a empezando. aparecer ahora. Sí, Menos mal. es tiempo, ¿no? También pensaba en este proceso de adaptación. A mí me gusta describirlo con el cuento de la loba, que Sí. probablemente lo conozcan. Sí. ¿No? Una mujer que vive en una cueva, sale y colecta huesos de lobos en el bosque. Entonces va y encuentra huesos y los trae a la cueva. Y los va armando y va armando todo el esqueleto del lobo. Y una vez que lo tiene completo, canta una canción. Una canción que solo ella conoce y que tiene siglos. Y en la medida que canta, aquellos huesos comienzan a llenarse de carne. Y después salen los pelos. Y después se levanta, de allí se levanta una loba que sale corriendo de la cueva para el bosque. Y cuando le pega la luz de la luna se convierte en mujer. Y sigue corriendo. Para mí el proceso de adaptación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el cuento y extraer los huesos y después ponerle uno su propia carne, su propia historia, su propio pelo. Sí, Yo uso ese señorita. cuento para dar las clases, es decir, lo utilizo como introducción precisamente. Y para dar las hablando clases. de adaptación y hablando de ponerle nuestra carne, acabamos de poner nuestros huesos, nuestra carne en este nuevo encuentro de conversaciones con gente de palabra. Gracias Giselle Un Rataus, placer. gracias Ana Hidalgo, que es nuestra panelista estrella y que nos acompaña todas las semanas, más le vale. Gracias a Jenito Rico por estar ahí y bancarnos y enseñarnos un poco. Yo estoy desesperada por aprender todo lo... Bueno, no, todo lo que falta no lo voy a aprender nunca, pero por lo menos cada vez saber un poquito más. Muchas gracias a todas y todos los que han compartido con nosotras esta tarde y nos encontramos nuevamente el próximo martes a las 18 horas. Acá, 1920live.com, Radio Los Locos de la Azotea, conversaciones con gente de palabra.